justamente en Venecia, porque en este 2024 se desarrolla la 60ª edición de la Bienal de Arte de Venecia y Uruguay otra vez está presente en esta oportunidad con la obra Latente del artista uruguayo Eduardo Cardoso. Una bienal que por primera vez tiene un curador latinoamericano como curador general, el brasileño Adriano Pedrosa, y que eligió como tema extranjeros por todas partes. Yo fui anunciado como curador de la Bienal en diciembre de 2022. En octubre de 2022 empecé a hablar con la Bienal acá y con el presidente de la Bienal sobre la posibilidad de ser el curador, ¿no? Entonces empieza ahí en octubre de 2022. Y el concepto de extranjeros por todas partes, ¿cómo llega a vos? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Yo ya tenía este concepto en mente, ya hace muchos años, incluso hizo una exposición en 2009 en Brasil que se llamaba Mamoyoguara Opa Mamopupé, que es extranjeros por todas las partes en Tupi Antiguo, que es una lengua indígena brasileña extinta, ¿no? Entonces ya tenía un poco esa idea, pero porque la verdad que hay muy poco tiempo para hacer la Bienal. El curador es anunciado en diciembre, pero ya en junio tú necesitas tener un título y un encuadramento curatorial para la exposición. Entonces me parece que lo que me ayudó bastante fue que yo ya tenía este título en mente, pero en diciembre empecé ahí a desarrollar el título y desarrollar el encuadramento, la estructura de la Bienal, ¿no? Respecto a nuestro país, hay artistas en dos pabellones. Aquí la Bienal está dividida en dos núcleos, el núcleo contemporáneo y el núcleo histórico. El núcleo histórico tiene tres salas. Una sala dedicada a retratos y representaciones de la figura humana, y ahí tenemos un retrato muy lindo de Torres García. Y también, yo tengo de manera general en la exposición, como soy el primer curador latinoamericano, el primer curador del sur global, de hecho viviendo en el sur global, dentro de una exposición que tiene una trayectoria muy grande de curadores europeos, yo acabé haciendo un foco especial en los artistas del sur global. Entonces, como estoy aquí haciendo una exposición en Italia y sobre inmigrantes, sobre extranjeros, me pareció importante también hacer algún marco dentro de la historia del arte italiana, dentro de la escena, proponer algo que tiene una cierta singularidad en torno de la arte italiana. Y por eso desarrollé esta sección, esta sala dedicada a diáspora italiana, ¿no? Trabajé mucho con una investigadora, Sofía Gotti, que entonces fue ella que me presentó esos dos artistas de Uruguay, Linda Cohen y Horacio Torres. La verdad que las vimos varias piezas de esos artistas y simplemente, yo incluso fui a Nueva York, las piezas pertenecen ahí a una colección en Nueva York, las dos por casualidad, y fui a Nueva York ver estas piezas en vivo, algunas otras piezas en vivo, y estas dos me parecieron las más fuertes para la exposición. Respecto al cuadro elegido de Joaquín Torres García, que es un retrato, es llamativo para nosotros al menos que Joaquín Torres García sobre todo es conocido y ha trascendido por el constructivismo. Y bueno, y uno ve ese Torres García y uno ve eso. Okay. Digo, eso es llamativo quizás. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me encanta Torres García, es un artista muy importante dentro del modernismo latinoamericano y mundial. Y yo solo podría, pero la sección es dedicada a retratos y representaciones de la figura humana.
Entonces yo solo podría incluirlo, me gustaría mucho de incluirlo. Es un artista muy importante para nosotros, ¿no? Y yo solo podría incluirlo si fuera un retrato. Yo la verdad que tenía una opción de un retrato más chiquito que era también constructivo, no era abstracto, era un rostro bien constructivo, pero al final no logré el préstamo. Pero este retrato, de toda manera, es una fase no, un trabajo no tan conocido de Torres García, pero me parece muy potente. Es muy lindo y también llama la atención que hay un montón de textiles. Sí, textil es un elemento que surgió bastante, de una manera bastante orgánica dentro de la investigación de la exposición. No, no fue que yo empecé ya con este marco, voy a investigar textiles, pero me di cuenta de que había muchos textiles que me interesaba, yo tengo ese interés este meio que es un poco tradicional, ¿no? Que no es tanto un medio de las bellas artes, ¿no? Y de hecho, sí, diante del resultado de la investigación, cuando tenía tantos artistas trabajando con textiles, resolví hacer toda una sección de la exposición dedicada a los textiles. Estamos delante del pabellón uruguayo, que fue adquirido en 1960 y que en este año se encuentra en su 26º envío a la Bienal de Arte de Venecia. Cuando uno atraviesa las puertas, se encuentra con Latente, de Eduardo Cardoso. Latente es un proyecto inmersivo, ¿sí? Es una instalación inmersiva que propone un diálogo y un encuentro, un acto relacional entre dos artistas, dos pintores, uno veneciano, Tintoretto, y Eduardo Cardoso como representante uruguayo. Entonces es un poco, ¿no?, también como esta idea de, Eduardo era el artista que proponíamos, y esta idea de, bueno, si yo voy a ir a Venecia, quiero ir y encontrarme con algún artista veneciano y dialogar con su obra, por más de que sea en diferentes tiempos y en diferentes épocas y en diferentes geografías, ¿no? Entonces, un poco jugar desde ahí, desde la extranjería, desde ahí. La instalación consta de 3 partes que se llaman el desnudo, las vestiduras y el velo. El desnudo es efectivamente las paredes del taller de Eduardo, que las trajimos por medio de una técnica que se llama el estaco. Eso fue la verdad que como toda una hazaña. Creo que cuando nos propusimos no nos dábamos cuenta de lo que estábamos diciendo, o sea, después realmente es una técnica y funciona muy bien y fue excelente, pero era una hazaña realmente. Y también esta reinterpretación de un Tintoretto también como que no era nada menor, ¿no? Para meterse en Venecia con un artista tan conocido y tan controversial también como es Tintoretto, también era como una gran quijotada. Y bueno, y después el velo es un poco
surge a partir de los materiales que se usan, de las telas que se usan para arrancar la pared del taller. Entonces, estos 3 elementos se ponen en juego junto con otras piezas y otras telas que trabaja Eduardo. Entonces, es un poco el taller de Eduardo que toma posesión un poco en Venecia, ¿no? Invade toma posesión más bien de este espacio del pabellón, es como un injerto en Venecia, y este juego y este diálogo con Tintoretto. Siempre es desde un lugar de bienvenida y de hospitalidad, de apertura. Por eso la pared de su taller el taller donde trabaja un artista es la cosa más íntima que uno puede tener. Entonces, realmente traerla es una exposición, un nivel como de desnudez, que implica que bueno, ¿qué es eso? Es ponerse al desnudo frente al otro, y Tintoretto aparece como con las vestiduras. Entonces es como ese diálogo, ¿no? Es una obra que tiene muchas capas de significado, sí. Esa es la gran pregunta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a seguir trabajando y cómo se va a reconvertir el taller o todo una vez que él regrese? Sí, ahora en realidad están como las paredes como desnudadas, literalmente como arrancadas, y bueno, nada, va a tener que ver cómo reconvierte su obra y cómo eso afecta también su obra, que evidentemente se va a ver afectada, porque yo creo que es un antes y un después, ¿no? ¿Cómo surge la idea de Latente? Creo que surge de varios lados. Primero, una de las cosas que tengo presente es un amigo que vivía en Buenos Aires, que yo siempre lo iba a ver y que siempre estaba ahí para recibirme. Entonces un poco quería transmitir esa idea, que es una idea de bienvenida, de que alguien te espera en un lugar y de sentirte acogido por alguien. Bueno, eso es un poco lo que traté de reproducir en esta historia que inventé acá. Yo vengo a Venecia, me traigo mis paredes a Venecia y tratar de aprender un poco de Venecia y su historia y bueno, del tiempo, y lo que elegí fue a un pintor que considero ya un amigo. Como dice Ignacio Iturria, los pintores que están atrás en el tiempo se vuelven amigos tuyos cuando los empezás a conocer y aprender de ellos. Bueno, en este caso Tintoretto, que es un pintor por excelencia veneciano. Y me imaginé que era él el que me estaba esperando acá en Venecia y que me daba esa bienvenida. Entonces lo que hice fue una versión de una de sus obras, que es El Paraíso, que está en el Museo Thyssen y que se restauró hace unos años atrás. Traje a Venecia no solamente las paredes que tienen mi trabajo de 12 años ahí en ese taller, en ese estudio, sino también tienen un poco de historia de mi ciudad, de Montevideo. Tienen una casa de principios del siglo XX. Tienen varias capas de colores que empiezan a verse atrás, que fueron otras personas que vieron antes que yo. Tiene los zócalos de vidrio, que me costó bastante sacar, que son también de una determinada época. Ese friso que termina arriba con esa parte blanca, esos colorcitos verde agua, y otro que usaba en los 60, después otro más atrás que es un tostado también. Cuando uno va a otro lugar, se va con ese pedazo de historia, que no es solamente tu historia, es una historia que viene contigo. Es decir, esa pared, esos colores de las paredes muchas veces están en mi obra y no es que yo lo busque, que ya se van un poco metiendo adentro de mis ojos y bueno, van quedando. Y además es un cuadro que fue restaurado, como te decía, y que cuando en la restauración había leído y había visto los videos que están muy buenos, por una restauración pública que hizo el Museo Thyssen. Fue una restauración pública y una de las cosas que se vio es que el Tintoretto pinta a algunos de sus personajes sin ropa y luego le pone la ropa. Entonces eso me pareció que él lo hacía porque trabajaba con pequeños modelos y como trabajaba con muchos escorzos, seguramente lo hacía más fácil y además le daba el volumen y luego lo vestía. Entonces esa idea de trabajar eso me sugirió que podía hacer esa versión solo con las ropas. Y entonces empecé a teñir telas, encontrar los colores de Tintoretto. Todo eso lleva un tiempo de aprendizaje. Y bueno, ahí eso es lo más lindo, aprender de otro. Y bueno, y traté de recrear su energía, que es una energía muy particular, sus colores y su luz,
como Miguel Ángel, que usaba esos grupos, bueno, él hacía también esos grupos de personajes sobre las nubes, y los personajes quedan como un poquito a contraluz. Y después están un poco oscuros y ahí se filtra otra luz, que es una especie de sol, que va filtrándose por esas nubes y va iluminando pequeñas zonas de espaldas, piernas, algunas telas. Y entonces son como toquecitos de luz que quedan en el cuadro, bueno, Álvaro lo hizo perfecto. Tenemos las paredes, tenemos la interpretación del cuadro de Tintoretto El Paraíso, pero también tenemos unas telas colgadas, unas telas en el piso que también tienen que ver con este trabajo y con este diálogo entre tu Tintoretto y tus paredes. Sí, las telas, hay 2 paredes más y hay unas telas que forman una especie de escultura blanda colgando, que son esas telas que están colgando son las gasas con que saqué el muro. O sea, fueron las encargadas de este viaje de alguna forma. Y después en el resto de las paredes hay obras anteriores mías y en otra pared están las pinturas que están del lado de atrás. O sea que no es lo que la gente ve, sino el otro lado de la obra, haciendo una especie de link entre esta intimidad de mi taller, que la estoy exponiendo acá, esta intimidad del cuadro que fue expuesta un poco en su restauración, y esta parte de atrás de las obras que no se ven generalmente. Y además me ayudan un poco a recrear la atmósfera de mi taller, y yo quiero que la gente cuando entre aquí sienta como una calidez y se sienta bienvenida. El estaco es una técnica que se usa para retirar frescos y para muchas veces rescatar a los frescos que... entonces lo que se hace es primero se pega a la pared con cola de conejo para que queden las capas pegadas unas a otras, porque en este caso muchas de las pinturas eran pinturas media frágiles, entonces había que endurecerlas un poco. Luego se le pone una gasa que también se pone cola de conejo y 3 capas más de liencillo. Eso todo lleva un tiempo de secado, y cuando eso está pronto se arranca, y eso se lleva todas las capas de pintura a la pared. Después, Y ahí va, y se colocan en algún lado, digamos. claro, después se da vuelta eso, se le pone un mortero, bueno, también sería como una especie de arena y Portland, pero es un mortero especial, y eso se vuelve rígido, y después con agua caliente se retira la gasa y todas las telas de a poquito, y queda la parte de adelante del muro tal cual es mágico. Yo trabajé con 2 restauradoras, con Matilde Enhardt y con Claudia Frigerio, y que me ayudaron en todo este proceso. Obviamente son unas genias, saben muchísimo, y yo era un ignorante en este sentido, así que bueno, eso fue fundamental. Hay una cosa que la gente no ve, que vos te vas a encontrar ahora cuando vuelvas a Montevideo, que es que justamente desprendiste las paredes de tu taller, y tu taller ya no es como era. O sea, empieza una nueva etapa en el estudio de Cardoso. Creo que necesitaba este proceso, fue un proceso de desarraigo, fue entender también cómo cuando uno desarraigar es arrancar algo de raíz, y si lo hacía lo tenía que hacer bien, completo, es como si... Esa sensación fue una sensación que sentí, y que... pero que estoy contento de que estos muros estén acá. Creo que es una ofrenda en cierto sentido. Es capaz que es un brindis por la mitad también. Y bueno, si hay que brindar, como decía, es como, no sé, una celebración también. Así que me parece que valió la pena. Yo soy fotógrafo, y entonces un poco, y además soy muy amigo de Eduardo, y además de venir los otros 2 a armar esta producción, también prediseñé lo que era la iluminación.
Por un lado está el muro, traté de generar esta luz difusa sobre el muro y después recrear la luz esto que él reprodujo, que es el Tintoretto hecho con volúmenes de tela. Si bien uno no sabe, parece que es quizás como lo más difícil. Era lo más difícil, sí. En realidad un poco cambió, pero la luz quedó como ya estaba planeada antes. La cosa es que Tintoretto, en este boceto, tiene como un gran contraluz. Las figuras que están en primer plano son relativamente oscuras y entran unos ciertos rayos de luz. Eso fue lo que hice. No, simetricé la luz medio para que quedara medio simétrica el lugar. La luz que ilumina difusamente las telas y el fondo, y después puse algunos rayos que hacen las highlights o las altas luces, como se dice en fotografía, para iluminar estos pequeños puntos. O sea que, y además generar como que vos entrás a un espacio, ¿no? Que supongo que ustedes que entraron vieron que está como dominado, digamos. Vos entrás a un lugar que está pensado en su conjunto, y eso fue lo que hicimos. Y es un lugar que normalmente, yo ya he visto otros pabellones que también está muy considerado el tema de iluminación, pero algunos que no, es traer la obra y poner la luz que hay en el lugar. Este caso para mí, si yo estoy en un proyecto no puedo, eso no es así para mí. Digo, no puedo, me molesta ver los artefactos de luz, digo, salvo que tenga que verlos, ¿no? Acá, por ejemplo, vos no ves nada, ¿no? Viste que la luz no ves bien de dónde viene. Y nada, estaba pensado un poco así, después hubo que variar intensidades y cosas y agregar alguna cosa más. Cambió un poco la obra, se agregaron estas dos paredes, pero bueno, medio que salimos de algo que estaba medio pensado de antes, porque hay que preparar la sala de negro, las aletas estas que hacen de parasol para que vos no veas las luces. Pero fue un trabajo y estábamos hace 40 días viendo cosas y moviendo. Muy contento, sí, muy contento. Quedó bien, me encanta cómo está. Quedó como íntimo así, se destacan las paredes estas que habíamos pensado. El espacio que cuando yo lo veía en los planos me parecía que no estaba bien, no me gustaban las proporciones, aquí me sorprendió, me funciona bien, muy contento. Buenos días, Venecia, autoridades públicas y privadas, queridos artistas. Hoy nos engalanan con grandes artistas uruguayos que están presentes en la muestra. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores es que tenemos muy en alto el gran prestigio que tiene la Bienal, y es un gran orgullo para Uruguay tener este pabellón. Somos uno de los únicos 3 países latinoamericanos que tienen pabellón en el recinto ferial. Están los que siempre creen que Uruguay no es una potencia militar, no es una potencia económica, pero sí es una potencia cultural, y a través de nuestra cultura podemos llegar muy lejos. Es una gran responsabilidad organizar esto. Para que hoy se inaugure es un año de trabajo. Desde que se hace el llamado, la gente presenta proyectos, la Comisión Nacional de Artes Visuales analiza los proyectos, informa, elige, sugiere. Y bueno, este proyecto fue una sugerencia unánime de toda la comisión. Y en la comisión está Ignacio Iturria, está Emma Sanguinetti, estaba Ricardo Pascale, está Leonardo Nogués de la Fundación Achugarri, en fin, Luisa, una galerista, también es parte de esa comisión. Es un trabajo muy intenso, se presentaron casi 40 proyectos, como te contaba fue seleccionado Latente. Bueno, después está a lo largo del año hacerse cargo del pabellón, organizar, cuando baja la muestra anterior, que siempre es de arquitectura, dejar el pabellón pintado de blanco en tiempo y forma para que el artista lo reciba. En este caso también pusimos aire acondicionado, cambiamos las luminarias.
En fin, es todo un trabajo que se hace en coordinación con la Cancillería, con la Embajada de Uruguay en Roma, y Uruguay 21 también forma parte de ese trabajo en equipo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, es un proyecto que lleva un tiempo. Ahora cuando volvemos empezamos a convocar para la Bienal de Arquitectura del año que viene. Así las cosas se van haciendo en tiempo y forma y los protagonistas de la próxima Bienal pueden llegar aquí y recibir todo correctamente. Hay un tema en la Bienal, en esta oportunidad extranjeros por todas partes y digamos, y cuánto pesa, cuánto se toma en cuenta a la hora también de elegir los proyectos y cómo la obra latente encaja en ese concepto. El concepto de la Bienal curatorial es tenido en cuenta por la comisión que analiza. Por supuesto hay un margen de libertad, no se trata de hacer algo exactamente respondiendo al concepto del curador, en este caso que hace alusión a lo extranjero, a que todos somos extranjeros, a los inmigrantes, a los exiliados, a los artistas y esos procesos que se viven en el mundo. Creo que Latente habla del diálogo entre culturas, porque de alguna manera es el diálogo entre el taller de Eduardo Cardoso, que vinieron las paredes de ese taller a Venecia, y el diálogo de Eduardo Cardoso con Tintoretto. Entonces es muy metafóricamente, simbólicamente, pero se habla de ese diálogo y de ese encuentro entre culturas, que creo que es lo que el curador busca, ¿no? Mostrar que el arte es justamente el tejido de esos puentes entre las culturas a través del arte. Es una manera muy rica, muy enriquecedora de lograrlo, ¿no? La verdad que cuando uno va a que ayer estábamos dando vueltas por el pabellón central, ¿no? Toda esa diversidad, más de 300 artistas, diferentes técnicas, pintura, fotografía, escultura, es puro diálogo, ¿no? Que de alguna manera es un grito que lo que es necesario en el mundo, ni que hablar en este momento. Estás en el encuentro de arte más importante del mundo, pasan unas 800.000 personas, un encuentro muy monumental. Acá vienen los directores de los más importantes museos a ver qué hace cada país, a ver en qué está cada país, los galeristas más importantes. Es un lugar, una oportunidad de encuentro también para todo un área que tiene que ver con lo de gestión o con lo comercial incluso. Es una obligación estar acá y es una obligación cuidar nuestro pabellón. Entonces se crea una dinámica muy fluida, porque tú ya sabés que ahora llegamos a Uruguay y ya empezamos a convocar para la Bienal de Arquitectura del año que viene, ¿no? No empezamos a decir, ay, ¿cuánto costará alquilar un lugar en Arsenal? Como hacen la mayoría de los países. Somos uno de los, no sé si son 30 países que tienen pabellón propio. Es increíble y es gracias a la audacia de los que vieron esto en los años 60. Un grupo de artistas que hablaron con las autoridades que estaban en el momento acá en Italia y bueno, y consiguieron hacer esto. Debe haber sido controversial, me imagino, en su momento. Y sí, porque siempre hacer algo es controversial, ¿no? No es solo un problema en nuestro país. Siempre te dicen, no, ¿para qué? No, vas a gastar plata, pero la verdad que es una inversión, no es un gasto. Con todo este trabajo que se viene llevando adelante de internacionalización de la cultura, que era un departamento, ahora está pasando a ser una fundación y que tiene a uruguayos en distintos lugares del mundo. Sí, la verdad que es la convicción de que en materia de cultura el partido también se juega afuera. Los artistas uruguayos tienen una platea reducida y tienen que salir al mundo porque están capacitados para que los vean millones de personas. Un artista visual como Eduardo Cardoso o una cantante de ópera como María José Siri, que vive afuera incluso. Pero gente de teatro, gente de cine, necesita ir a festivales, a ferias, a encuentros internacionales y ampliar sus plateas. Por eso estamos muy contentos de haber podido dejar de pie la Fundación Uruguay Cultura. Hay que trabajarla para terminar de organizarla, pero una vez que esté en breve 100% organizada, va a ser un instrumento muy útil para llegar afuera, para organizar eventos en ferias, en festivales, en lugares como la Bienal de Venecia. Venecia y el pabellón de Venecia
es un hito fundamental para nuestro país. Es uno de los únicos 3 países que tiene pabellón en el recinto ferial, lo cual siempre nos pone en un sitial de privilegio. Y por otro lado es un privilegio muy merecido porque Uruguay tiene realmente artistas plásticos de primer nivel en el mundo, no solamente los históricos a partir de Blanes en adelante, pasando por la escuela del maestro Torres García, Figari, todos los que nosotros conocemos, sino incluso figuras muy relevantes que están en este momento haciendo su actividad y creando y siguen apareciendo nuevas figuras. Así que para Uruguay es un gran orgullo eso. Y por supuesto que tanto en la plástica como en otras disciplinas de las artes, eso se inscribe dentro del concepto de la diplomacia cultural. Uruguay trata de utilizar de la mejor manera ese bien ganado prestigio y estar presente en todas partes con lo mejor de sus exponentes. Para nosotros, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, fundamentalmente, la diplomacia cultural es una herramienta de política exterior y creemos que con eso estamos a la altura de los grandes países que también utilizan esta forma de diplomacia, que por otro lado es una diplomacia de paz, es una diplomacia de concordia y es una diplomacia que va acorde a esa imagen que Uruguay tiene de país respetuoso del derecho internacional, de los derechos humanos, de todos los altos valores que en el mundo internacional están en boga. Así que es realmente un tema que va más allá de simplemente la expresión artística, sino que también tiene un mensaje importante para la comunidad internacional. Desde internacionalización de la cultura se viene realmente trabajando muchísimo para que esta Bienal ocurra, entre otros eventos culturales que están en el mundo. Contanos un poco cómo ha sido el trabajo para llegar aquí hoy con Eduardo Cardoso y Latente. Bueno, la Bienal comienza con un proceso competitivo de selección del artista, que eso lo maneja el Instituto Nacional de Artes Visuales y la Comisión Nacional de Artes Visuales, y nosotros comenzamos a intervenir desde el departamento una vez que está elegido el artista que va a participar en la Bienal. Y el pabellón es un edificio, entonces una de las primeras tareas es mantener este edificio durante todo el año. La Bienal dura 9 meses. Y al año siguiente se hace la Bienal de Arquitectura, que dura 8 meses, con lo cual es prácticamente todo el tiempo esto está en funcionamiento. Entonces, esto tiene unas complejidades y unas diferencias con lo que puede pasar, por ejemplo, con una exposición de un artista que viaja puntualmente a un museo, que viaja a algún otro lugar del mundo, porque aquí en primer lugar no hay personal local, digamos, para que esto funcione, y en segundo lugar es un periodo muy largo del año. Entonces, por un lado es toda la gestión del pabellón, que lo hacemos junto con la Embajada de Uruguay en Italia, a través de la Cancillería, y por otro lado organizar toda la logística y todas las actividades, digamos, que previas, inauguración, que los del día de hoy, y después post-inauguración, porque lo que hoy sucede, lo que hoy se inaugura, tiene que estar en perfectas condiciones y en funcionamiento durante 9 meses hasta que termina la Bienal. Y la otra gran tarea que desarrollamos, en ese caso, en mi caso como comisario del envío uruguayo, es el vínculo entre el pabellón de Uruguay y la Bienal de Venecia, para resolver todos los aspectos también prácticos, logísticos y operativos que permitan que lo que hoy está sucediendo suceda de buena forma. Entonces nosotros lo que hacemos, yo siempre digo, es de alguna manera preparar el escenario para que después llegue el artista y en ese escenario monte su obra, ¿no? Entonces, hoy es un poco, digo, para el artista, de alguna manera es la culminación de todo un proceso, y para nosotros es la mitad de un proceso, porque mañana sigue el trabajo para que esto siga funcionando hasta el mes de noviembre y que lo puedan visitar el 1,5 millones de personas que pasa por la Bienal de Venecia cada año, con lo cual es una enorme oportunidad, no solamente en este caso para Eduardo Cardoso, que es el artista que está presentando, sino para el país en general, ¿no? Digo, ahora vamos a tener un
un cóctel donde se va a servir vino uruguayo, por ejemplo. Entonces, bueno, también es la oportunidad que el público que viene a Venecia pruebe los productos de nuestro país, y entonces también es una ocasión para promocionar el país en un sentido más amplio y no solamente desde el punto de vista artístico. La verdad que estar en Venecia es un privilegio, es una responsabilidad, pero también para el país es una gran oportunidad. Estamos en proceso de mutar, estamos en este momento llevando adelante ese proceso. La Fundación Uruguay Cultura es una fundación creada por el Ministerio de Educación y Cultura, aprobada por el Parlamento, se aprobó en la última rendición de cuentas, y que tiene como finalidad, a partir de su puesta en funcionamiento, gestionar todas las actividades culturales uruguayas en el exterior junto con la Cancillería. Pero hacía falta tener un instrumento más flexible de alguna manera, más ágil, más adecuado, digamos, con el tipo de vínculos que se generan a partir de este tipo de actividades, que no son solo de Estado a Estado, ¿no?, sino muchas veces son con el sector privado, con plataformas de contenidos a nivel internacional. Entonces, en las últimas décadas, todos los países han tendido a los países que están haciendo seriamente su acción cultural exterior, han tendido a crear este tipo de instrumentos, ¿no?, ya sea entes públicos no estatales, fundaciones, porque, como decía recién, permite una flexibilidad en los vínculos mucho más adecuada para el tipo de tarea que hay que realizar. Y por otro lado, tiene la gran virtud de que permite que el sector privado aporte fondos a esa fundación. Quienes aporten fondos van a tener un 75% de exoneración fiscal, porque va a estar dentro del régimen de donaciones especiales. Entonces es también la oportunidad de incrementar el presupuesto que tiene el país para hacer acción cultural exterior, pero también involucrar al sector empresarial, al sector privado, en un vínculo que es ganar-ganar, porque, como mencionaba recién con el vino, la cultura es un gran puente para los vínculos internacionales. Entonces estamos convencidos que a través de la Fundación, asociados también con otros organismos como con Uruguay 21, el INAP, el INAC, vamos a poder también aportar desde la cultura al comercio, a la atracción de las inversiones, a la atracción del turismo del Uruguay. Y por eso es que en este momento estamos en un proceso en el cual el Departamento de Internacionalización está mutando, y en un poco tiempo va a desaparecer, y quien va a asumir toda esa responsabilidad dentro de la Dirección Nacional de Cultura es la Fundación Uruguay Cultura. Estamos con una agenda intensísima que es el fruto de haber venido de alguna manera sembrando gestiones. Y por supuesto tiene que ver, por un lado, con la calidad de los artistas uruguayos, eso es indiscutible, es innegable y lo reconoce todo el mundo, pero tal vez lo que faltaba era hacer esto que está haciendo la Dirección Nacional de Cultura junto con la Dirección General para Asuntos Culturales de Cancillería, que es hacer una gestión sostenida en el tiempo, y entonces que permita que se vaya generando un círculo virtuoso y que aparezcan cada vez más oportunidades para los artistas uruguayos. Entonces, las oportunidades son enormes, los resultados hasta ahora son todos muy buenos, y esto va creciendo solo, ¿no? Porque siempre tal vez lo difícil es dar el primer paso en este tipo de cosas, pero una vez que se da ese primer paso, empiezan a aparecer una cantidad de oportunidades enormes. Yo creo que, por ejemplo, para Eduardo Cardoso, estar presente en Venecia va a ser el primer paso de muchas oportunidades que se le van a generar. Sos una de las homenajeadas al haber seleccionado una obra tuya para participar en la Bienal. Un poco tu primera impresión cuando te dieron esa noticia. Preguntarme si la elección era justa. Por supuesto que lo era. Bueno, y una emoción estar acá. Mucha emoción. Respecto a la obra que eligió Pedrosa, ¿qué opinás de todas tus obras? Todas están unidas por una, como diría, una cualidad. Son sinceras. Yo pinto lo que siento, solo eso. Tus obras tienen que ver con tu pasado, con el exilio, con haber dejado tu país, con todo eso. Por supuesto, todo siempre tiene que ver con eso, porque eso es parte de mí. Es tu vida, es tu pasado. ¿Estuviste recorriendo algo? Recién llegamos, en verdad, pero uno está tan embelesado desde que pisa el suelo, todo es tan, ¿cómo te diría?, memorable, todo es tan emocionante y bello.
esto te toca de cerca, ¿no? ¿Qué opinás de esa decisión de Adriano Pedrosa de extranjeros por todas partes? Generosa y justa, porque da una oportunidad que es muy extraordinaria, ¿no? Muchísimas gracias, Linda, y felicitaciones y gracias por estar acá con nosotros. Yo te agradezco y además te digo que sos muy linda. Gracias, vos más. Soñando por la Paz fue tu exposición representando Uruguay. Sí, fue un lindo momento, justamente hace 21 años atrás. Y el tema de la instalación eran 8 obras en mármol y se llamaba Soñando la Paz. Y es un tema recurrente que siempre me estimula mucho, y pensando en las cosas que suceden todos los días, hay que pensar siempre más en la paz. Cuando llegaste para esa edición, el pabellón no estaba en las condiciones que está ahora, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí, en ese momento no se hacía o sea, Venecia siempre se hizo la Bienal de Venecia cada 2 años, y en el año que no se hace la Bienal de arte, digamos, se hace la de arquitectura. En esa época no se hacía la de arquitectura, y entonces, en definitiva, el pabellón venía ocupado, en fin, estaba muy deteriorado realmente, pero bueno, pusimos un poquito de cariño, que hay que ponerle siempre mucho cariño al Uruguay. Creo que es muy importante para Uruguay tener esta representación. El Uruguay fue uno de los primeros 24 países que tuvo pabellón propio. Y bueno, este año muy bien representado por Eduardo Cardoso. Así que bueno, me parece que es una muy importante y muy linda antena que tiene la cultura del Uruguay para estar presente en lo que es la Bienal de Venecia, que concita realmente la atención de todo el mundo artístico. ¿Por qué el MAC apoya, por ejemplo, esta Bienal, esta muestra? Sí, también la Bienal pasada, el MAC apoyó. Me acuerdo que en aquel momento pagamos el catálogo, digamos, porque me parece que hay que unir, digamos, hay que unir lo que es las fuerzas por la cultura, por nuestro país, y que entonces a veces desde lo público y desde lo privado, o sea, todos los que estamos en el camino de la cultura, me parece muy importante apoyar. Respecto al tema de la Bienal, a la selección de Pedrosa, extranjeros por todas partes, ¿cuál es tu opinión también, tu mirada? Bueno, primero la gran alegría que hay una obra de Linda Cohen, esta joven artista uruguaya que cumplirá 100 años dentro de poco, que acaba de estar en el pabellón, una presencia extraordinaria, una gran pintora, una gran artista, una gran persona. Y bueno, que justamente que Pedrosa, el curador de la Bienal, haya seleccionado un trabajo de ella, como también de Horacio y Joaquín Torres García. Entonces es una presencia uruguaya muy importante, digamos, desde lo contemporáneo, en el caso de Cardoso y de Linda Cohen, hasta lo histórico, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino que también, no solamente el arte está en Europa, en el hemisferio norte, pero también en el hemisferio sur, y entonces esa idea de construir esta hipótesis de extranjeros siempre, en el fondo me parece que va a descubrir mundos que no todo el mundo conoce.